En la clase anterior vimos el principio de máxima verosimilitud, en el cual identificamos o estimamos el parámetro de un modelo mediante la maximización de la función de verosimilitud. Como vimos en la clase anterior, este criterio tiene ventajas súper claras. En primer lugar, el criterio es interpretable desde el punto de vista de la probabilidad de los datos, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es buscar el parámetro que es más verosímil, lo que es equivalente a decir el parámetro que reporta una mayor probabilidad de los datos observados. Otra ventaja es que tiene sentido desde el punto de vista de la divergencia de Kullback-Leibler entre el modelo aproximado con el parámetro que estamos buscando al modelo real que está determinado por los datos. Y finalmente, otra ventaja es que desde el punto de vista de optimización podemos usar una cantidad de recursos existentes de la comunidad de optimización para resolver el problema de aprendizaje. Entonces, estamos convirtiendo el problema de aprendizaje o de determinación de parámetros como uno de optimización y podemos usar métodos con derivadas, sin derivadas, algoritmos genéticos y un montón de recursos que están en la comunidad de optimización. El principio de máxima verosimilitud como estimador de parámetros también tiene desventajas, y estas son principalmente dos. La primera es que solo tomar el máximo de la función de verosimilitud ignora la forma completa de la función de verosimilitud. Por ejemplo, en este caso tenemos distintas funciones de verosimilitud hipotéticas, ¿cierto? La gris, celeste, rojo y verde, y podemos ver que todas ellas tienen el mismo máximo, que está marcado como al centro del gráfico. Sin embargo, la verosimilitud gris, por ejemplo, es bimodal, tiene dos peaks. Pero tiene un pic a la izquierda que tiene mucha masa, sin embargo, tiene un pic que tiene más altura, pero no tiene masa, que es el de máxima verosimilitud. La verosimilitud roja versus la azul, una decae rápidamente y la otra decae lentamente, ¿cierto? Y esta información de que hay más parámetros en torno al parámetro de máxima verosimilitud que pueden tener verosimilitud em, diferente con respecto de la curva roja o la curva celeste, no lo toma en cuenta el principio de máxima verosimilitud. Y finalmente está esta verosimilitud hipotética de color verde, que es asimétrica. A la izquierda del máximo tiene muy pocos elementos para teta con alta verosimilitud, pero a la derecha tiene un conjunto de posibles tetas que tienen em, una verosimilitud considerable, si bien no es la máxima. Entonces, esa es la primera desventaja, que el estimador de máxima verosimilitud ignora cuál es la verosimilitud que tiene el resto de los valores para el parámetro. La segunda desventaja del método de máxima verosimilitud es la inhabilidad de incorporar información existente sobre el parámetro teta. Por ejemplo, si estamos ajustando un modelo lineal en donde sabemos que los datos siguen una tendencia creciente con respecto a la variable de entrada, sabemos que el parámetro es positivo, ¿cierto? Porque nuestros datos son crecientes. O por ejemplo, si estamos en casos donde el parámetro es multidimensional y solamente algunas de sus coordenadas son no nulas, eh, esto quiere decir que el parámetro es sparse o ralo, deberíamos ser capaces de incorporar esta información en el proceso de inferencia, porque en general em, va a haber muchos valores de los parámetros que van a explicar medianamente bien nuestros datos. Entonces, nos gustaría incorporar conocimiento experto de la disciplina del problema en cuestión para elegir el valor de este parámetro de buena forma, no solamente con un ajuste ciego a los datos, sino interpretando un poco qué significa cada valor del parámetro y eligiendo con respecto a eso también. Bueno, en esta clase vamos a ver el paradigma bayesiano para la estimación de parámetros. Y lo que trata de hacer este paradigma es precisamente atacar estas dos desventajas. Cómo incorporar información global del parámetro, no solamente quedarme con el máximo, sino em, tratar de buscar una estimación probabilística del parámetro, ¿ya? Mediante
el cálculo de la distribución posterior, que es la distribución del parámetro dado los datos. Y esta distribución no solamente va a documentar de forma global cómo es el parámetro, a diferencia de puntual, que es lo que hace máxima verosimilitud, sino que además vamos a ser capaces de incorporar conocimiento previo y características desde el punto de vista experto en la identificación del parámetro. Thomas Bayes fue un matemático, filósofo y pastor presbiteriano interesado en el cálculo y el uso de las probabilidades. Recordemos como discutimos en las clases anteriores que en ese entonces no existía la diferencia entre probabilidad descriptiva y probabilidad inferencial. Recordemos, la primera caracteriza la aleatoriedad de los datos dados al modelo y la segunda caracteriza cuál es el modelo incierto a priori cuando uno ve datos, cómo va ajustando esa probabilidad, ¿cierto? Entonces, los primeros comienzos de usar este tipo de, o perdón, nociones de probabilidad para determinar modelos, lo cual va en el sentido contrario de la noción usual de probabilidad, se llamaba probabilidad inversa. Entonces, uno de los primeros signos de el uso de esta probabilidad inversa fue hecho tanto por Bayes como, o Bayes, vamos a decirle Bayes ahora, Bayes como Laplace, ¿cierto? Ambos estaban al tanto de la relación que hoy conocemos como el teorema de Bayes, que está aquí en azul, donde X es el valor de la observación, ¿cierto? Está en un espacio X mayúscula, si quieren, y θ es el parámetro que está en un espacio θ mayúscula. Esta expresión, ¿cierto? La expresión del teorema de Bayes en ambas formas, en la forma exacta, la primera parte, y en forma proporcional, la segunda, podemos identificar las siguientes cantidades. En primer lugar, la distribución posterior, ¿cierto? Que es la distribución del parámetro condicional a los datos observados. En este caso estamos denotando parámetros por θ y datos por d. En segundo lugar, la distribución a priori de θ, ¿cierto? Que es nuestro modelo sobre el parámetro θ antes de ver datos. Esto es donde podemos codificar conocimiento experto y cosas que queremos, sesgos que queremos o no queremos introducir en la estimación de θ. Luego está una cantidad que ya es conocida para nosotros, que es la distribución de los datos dado el modelo o dado el parámetro θ, que llamamos verosimilitud, PDD dado θ. Y en cuarto lugar, una cantidad que no hemos visto todavía, que es una cantidad un poco complicada, pero para muchas cosas que vamos a hacer en inferencia bayesiana no se va a usar, ya vamos a ver esto en detalle. Esta es la distribución marginal de los datos, PDD, ¿cierto? Que es uno lo puede escribir como esa forma integral que está abajo a la derecha, em, y es la probabilidad de los datos dado cualquier modelo, ¿cierto? Y uno lo puede expresar precisamente de esa forma con la integral, introduciendo esta variable θ, em, en donde podemos ver que esta cantidad es equivalente a integrar la verosimilitud con respecto a todo el espacio θ por el prior de θ, ¿cierto? Em, bueno, entonces es importante que recordemos también que en el problema de inferencia que estamos considerando, los datos, en este caso denotados por D, son conocidos y fijos, ¿cierto? Mientras que lo que no es conocido es el parámetro. ¿Ya? El parámetro es variable en nuestro caso. Variable en el sentido que no lo conocemos, ¿cierto? Entonces, por esta razón, podemos escribir el lado derecho de la ecuación que sale en azul. Me refiero a la parte proporcional, ¿cierto? Porque nos importa solamente la distribución posterior como función de θ, ¿ya? Tal como lo vimos en las clases pasadas con la función de verosimilitud. Solamente importa las partes de la verosimilitud que son proporcional a una función de θ, ¿cierto? En este caso también, la posterior nos importa solamente cómo varía con respecto a θ. Entonces, en algunas ocasiones vamos a trabajar con la versión proporcional de la posterior, que es el término que está al lado derecho de la ecuación. Em, y esos casos incluyen, por ejemplo, cuando veamos Markov Chain Monte Carlo. Bueno, es importante también mencionar que bajo cualquier punto de vista de inferencia estadístico,
inferencia estadística, ya sea bayesiano u otro frecuentista, el espacio que contiene los valores de x, y por eso el comentario que está arriba a la derecha en rojo, que es el espacio que he denotado x mayúscula, debe tener suficiente estructura, ¿cierto? Esto suena un poco informal todavía, pero a lo que me refiero es que sea un espacio donde uno puede construir distribuciones de probabilidad. Eso para cualquier tipo de inferencia que hagamos. Ahora, bueno, ¿y por qué es eso? Porque necesitamos definir las probabilidades eh, P de D o P de D dado teta, ¿cierto? Recuerden que D es la colección de los X. Pero adicionalmente, una característica particular del enfoque bayesiano es que además asume que el espacio donde se encuentran los parámetros, que he denotado teta mayúscula en este caso, también debe ser un espacio que admita la definición de probabilidades. ¿Ya? En el enfoque frecuentista, em, que vamos a describir un poco más en detalle más adelante, y es en el cual solamente encontramos estimaciones puntuales. En este enfoque, en el frecuentista, hay un concepto de probabilidad que es totalmente distinto al enfoque bayesiano. Y esto resulta en la consideración de teta como un elemento fijo, como un índice, si quieren, o como una hipótesis, que no admite la construcción de probabilidades. Bueno, entonces, ¿cuál es esta noción de probabilidad que toma el enfoque bayesiano? La inferencia bayesiana se sustenta en la noción de probabilidad como una medida de incertidumbre, es decir, en una perspectiva subjetiva del conocimiento disponible sobre la generación del valor X o D. ¿Ya? En este sentido, entonces, es posible identificar dos tipos de incertidumbre. La primera es la incertidumbre aleatoria y dice relación con la variabilidad con la que el sistema o modelo que estemos considerando genera el dato X. ¿Vale? El segundo tipo de incertidumbre es llamada la incertidumbre epistemológica y representa nuestra inhabilidad de conocer el modelo que genera los datos, ¿cierto? Entonces, en este sentido, el enfoque bayesiano hace la distinción entre ambos tipos de incertidumbre usando dos de los elementos que vimos en la slide anterior. La verosimilitud P de x dado teta, ¿cierto? Modela la aleatoriedad del modelo, el cual produce datos de forma aleatoria incluso cuando el modelo es perfectamente conocido, ¿cierto? Esto em, podemos pensar en un sistema lineal que tiene una perturbación gaussiana. A pesar de conocer el sistema o el modelo, la nueva observación no la conocemos porque hay una perturbación gaussiana. Y en segundo lugar, en cuanto a la incertidumbre epistemológica, esta es modelada o representada por la distribución a priori, ¿cierto? Que encapsula la incertidumbre epistemológica, lo que no sabemos del modelo. Em, la gran diferencia entre ambas es que la incertidumbre epistemológica puede ser reducida en base a la observación de datos, ¿cierto? Yo voy viendo datos, entonces puedo actualizar P de teta como P de teta dado mis datos y de esa forma tener un conocimiento más acabado de teta. Consecuentemente estoy reduciendo mi incertidumbre epistemológica. Sin embargo, la incertidumbre aleatoria no la puedo disminuir viendo datos. Un ejemplo súper sencillo de la diferencia entre ambos tipos de incertidumbre es una urna con bolitas rojas y azules, donde la probabilidad de sacar la bola roja es nuestro parámetro, teta. Entonces, la verosimilitud, ¿cierto? Modela la incertidumbre aleatoria de em, cuál es la próxima bolita, dado que yo conozco teta, ¿cierto? Si yo conozco teta, y voy a ejecutar de nuevo este experimento de sacar una bolita. No sé efectivamente si la bolita es roja o azul. ¿Ya? Esa es mi incertidumbre aleatoria. Y por otro lado, si yo no conozco teta, no conozco la razón entre bolitas rojas y azules, entonces eso es modelado como mi distribución a priori y representa la incertidumbre epistemológica. Una discusión trascendental desde los inicios del enfoque bayesiano apuntaba a cómo elegir la distribución a priori, ¿cierto? Em, cómo hacerlo en los casos en donde no hay conocimiento en lo absoluto del parámetro, cómo poder elegir una distribución a priori para ocupar este mecanismo de cálculo de la distribución posterior.
porque cuando existe el conocimiento a priori es directo, ¿cierto? Bueno, no es tan directo porque también hay que pensar cómo podemos traducir este conocimiento a priori en una forma de distribución, ¿cierto? Pero en general, la gran pregunta era cómo determinar la distribución a priori, en particular para ser lo más objetivo posible y no introducir sesgos en el proceso de inferencia. Entonces, los que buscaban este objetivo eran llamados los bayesianos objetivistas, ¿cierto? Porque les interesaba construir una inferencia objetiva. Y en este sentido, la postura de Laplace con respecto a la elección del prior fue elegir simplemente un prior no informativo, es decir, una distribución de probabilidad para teta que fuese proporcional a 1, con la finalidad de no dar más probabilidad a un valor del parámetro que a otro. Sin embargo, posteriormente se descubrió que esta elección de todas formas introduce un sesgo en la inferencia, y esto es básicamente porque el prior uniforme no es invariante bajo transformaciones no lineales biyectivas. Entonces, si yo transformo mi modelo, lo reparametrizo, entonces el prior cambia y la posterior también. Luego, hacia fines del siglo XIX, comenzó a surgir una demanda por un tratamiento del proceso de inferencia que en primer lugar no dependiese de la elección del prior, ¿cierto? No dependiese de la subjetividad del estadístico, ¿cierto? Algo que los bayesianos objetivistas no habían podido garantizar, y además un tratamiento estadístico que fuese riguroso y formal en el sentido de que sea consistente con la teoría matemática. Entonces, como consecuencia, durante la primera mitad del siglo XX, la inferencia estadística vio avances en la dirección de prescindir del uso del prior, ¿cierto? Para evitar las inferencias sesgadas. En particular, el foco estuvo en la maximización directa de la función de verosimilitud, como veíamos en la clase pasada, con respecto al índice o hipótesis θ. De forma más general y a través de Fisher, Niemann y Pearson, fue posible construir un tratamiento formal de la inferencia estadística sobre las bases de una interpretación frecuentista de la probabilidad, ¿cierto? A diferencia de la bayesiana, en donde la probabilidad de un evento se define como el límite de la frecuencia de casos favorables dividido por casos totales, donde el número de realizaciones de un experimento tiende a infinito. Entonces, esta es una interpretación de la probabilidad que fue necesaria para la construcción de la estadística frecuentista, pero una de las falencias que tiene es que no permite asignar probabilidades a eventos que son únicos, ¿cierto? A eventos que no ocurren más de una vez, porque naturalmente la probabilidad está definida como una frecuencia límite, ¿cierto? Casos favorables partido por casos totales cuando el número de casos tiende a infinito, no como incertidumbre. Entonces, el considerar a los parámetros como cantidades fijas y desconocidas bajo el punto de vista frecuentista, y al mismo tiempo conseguir la probabilidad como una medida de frecuencia, hace que el enfoque frecuentista no busque asociar probabilidades a los parámetros desconocidos. Bueno, entonces como respuesta a todo esto, en la segunda mitad del siglo XX hubo un renacer del enfoque bayesiano a la inferencia, ¿cierto? En parte por el descontento de algunos estadísticos y científicos en general con las métricas frecuentistas estándar como errores tipo 1, tipo 2 y los famosos p-valores. Sin embargo, con todo lo que se había avanzado desde el punto de vista frecuentista, fue posible utilizar la maquinaria desarrollada por la perspectiva frecuentista para formalizar el enfoque bayesiano. Entonces, en particular, la combinación de ambos enfoques permitió construir priors no informativos invariantes bajo transformaciones, a diferencia del prior de Laplace, ¿cierto? Este es conocido como el prior de Jeffrey. Y también definir el concepto de consistencia, ¿no? Si un estimador efectivamente converge a la respuesta correcta y a qué velocidad pasa esto. Esta unión, de alguna forma, entre los conceptos bayesiano y frecuentista resulta en el beneficio para ambas disciplinas, en donde es posible construir modelos subjetivos, ¿cierto?, que hereden sesgos que queremos incorporar en la inferencia, pero al mismo tiempo
tenemos una herramienta objetiva, ¿cierto? Que es la herramienta frecuentista, porque la herramienta frecuentista no requiere conocimiento experto, pero sin embargo asegura que nuestros métodos son rigurosos desde una perspectiva matemática. Bueno, ahora les voy a contar un poco una nota histórica de qué fue lo que hizo Bayes, por qué lo hizo. ¿Vale? Bueno, Thomas Bayes fue uno de los primeros inconformistas anglicanos. Ya, este es el término que se usaba para denotar protestantes que no estaban de acuerdo con la Iglesia de Inglaterra y se salían de lo establecido por esa iglesia. Su trabajo de 1763 se llamó An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances. Y este trabajo esbozó por primera vez el resultado que hoy conocemos como el Teorema de Bayes. Este trabajo fue determinado por su amigo y colega Richard Price, el cual envió el artículo a la revista Philosophical Transactions of the Royal Society, donde fue publicado póstumamente el artículo. Este artículo considera el caso de invertir una distribución binomial, un caso bien particular de lo que ahora conocemos como el teorema de Bayes. En este caso se considera un experimento en donde el resultado puede ser éxito con probabilidad P o fracaso con probabilidad 1 menos P, y el objetivo es encontrar la distribución del parámetro P, dado que se han observado Q éxitos y N experimentos. ¿Ya? Para los que ya tomaron estadística, este es un experimento Bernoulli. Entonces, para resolver este caso en particular, Bayes descubrió que efectivamente la distribución posterior era proporcional a la verosimilitud. Em, entonces, Bayes no llegó a la fórmula que conocemos ahora, ¿cierto? Solamente logró determinar la proporcionalidad de la posterior y la verosimilitud para el caso que el prior es uniforme. Em, Sin embargo, a pesar de que Price completara el trabajo de Bayes para que este fuese publicado, luego que Bayes murió repentinamente, este descubrimiento quedó momentáneamente en el olvido. Entonces fue finalmente Laplace quien en 1774 publicó la relación entre las distribuciones prior y posterior como la conocemos hoy, ¿cierto? Sin dejar de reconocer, por supuesto, el trabajo de Bayes. En efecto, en su trabajo, Laplace menciona que Bayes ya había llegado al mismo resultado de forma refinada y muy ingeniosa, aunque un poco confusa. Existen también dudas de la autoría de Bayes de su artículo inicial y de cuánto efectivamente era la contribución del propio Bayes y de la edición y de los cálculos de su amigo y colega Richard Price. En efecto, al año siguiente del artículo original, Price publicó en 1764 otro artículo en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society llamado A Demonstration of the Second Rule in the Essay Toward the Solution of a Problem in the Doctrine of Chances. Claramente una segunda parte al artículo de Bayes, pero esta vez era de la autoría de Richard Price. Entonces, tanto Bayes como Price estaban muy lejos de ser matemáticos prolíficos de su época. Eran más religiosos. De hecho, sus publicaciones no están particularmente ligadas a las matemáticas, sino que son de índole religiosa. De hecho, creo que solo hay 2 o 3 artículos conocidos de Bayes, de los cuales solo uno es de índole matemática y los otros son publicaciones religiosas, ¿cierto? Em, entonces, una posibilidad para entender las motivaciones que Thomas Bayes y Richard Price tuvieron para el desarrollo de estos artículos pueden encontrarse en un artículo de la historia de la estadística de Stigler en 2013, el cual postula que el verdadero título del artículo de Bayes es aparentemente A Method of Calculating the Exact Probability of All Conclusions Founded on Induction. Entonces, este título, según explica Stigler en 2013, pudo haber sido perdido en la edición del artículo, o probablemente el propio editor de Philosophical Transactions of the Royal Society lo modificó por encontrarlo un tanto atrevido. Entonces, si ese fuese efectivamente el título y no el título original, que es menos informativo, se entiende que el artículo tiene por objetivo caracterizar un problema eh,
más ambicioso que el original, que es el problema de inducción. Y esto tiene un sentido particular, dado el contexto filosófico y religioso de ese entonces. Pues pocos años antes, la obra de Hume, Of Miracles, en 1748, presentaba un argumento probabilístico para desestimar milagros, como la resurrección, por ejemplo. Entonces, en pocas palabras, Hume postulaba que la considerable improbabilidad de un milagro era sobrepasada ampliamente por la probabilidad de que este milagro fuese incorrectamente documentado u observado. Entonces, entre paréntesis, estamos hablando de la probabilidad que algo pase y después, dado que es que es el milagro, y después, dado que exista o no un milagro, cómo es la probabilidad que éste se reporte bien. Entonces, ahora es como obvio ocupar el teorema de Bayes en ese contexto, ¿cierto? Donde hay una concatenación en un fenómeno y después una evidencia que se genera del fenómeno. Pero en ese caso el teorema de Bayes todavía no existía, así que no era posible usarlo. Entonces, en este ensayo, Hume fue ampliamente discutido y por supuesto atacado por los académicos y religiosos de la época, ¿cierto? En particular, tanto Bayes como Price, ambos recordemos que eran inconformistas anglicanos, consideraron el ensayo de Hume como una agresión. Por supuesto, seguramente Hume lo intentó que esto fuese así también. Y consecuentemente Bayes consideró responder el argumento de Hume mediante la aplicación de probabilidades al problema de inducción, el cual es confirmado por las notas no publicadas de Bayes con fecha anterior al 31 de diciembre de 1749, lo que finalmente llegaron a constituir su artículo de 1763. Sí, uno de los problemas fue que el trabajo de Bayes no estaba completo, en particular no contaba con una satisfactoria aproximación de la distribución posterior en el problema del experimento Bernoulli que describí antes, ¿cierto? Em, entonces, él había esbozado algún ejemplo para usar de contraejemplo en este argumento contra Hume, pero no logró terminarlo, ¿cierto? Entonces, en este sentido se entiende la motivación de Richard Price para terminar este trabajo, que no era únicamente concluir el trabajo póstumo de su amigo, sino que también desarrollar una respuesta eficaz contra el argumento de Hume. En efecto, luego de una serie de trabajos relacionados, fue finalmente en 1767 cuando Price logró publicar su disertación On the Importance of Christianity, donde Richard Price hace una crítica directa a Of Miracles de Hume. Básicamente, la forma en que Price y Bayes pudieron refutar a Hume em, consisten en que Price dice que Hume habría subestimado el impacto que una gran cantidad de observadores independientes reportando la existencia de un milagro puede tener. Entonces, intuitivamente estaba efectivamente usando el teorema de Bayes y estaba diciendo que si bien eh, em, Hume tiene razón en el hecho de que un milagro puede ser mal reportado con alta probabilidad y eso invalida con alta probabilidad también la existencia del milagro, no había tomado en cuenta el hecho de que varios observadores em, de forma independiente reportaran el milagro. Y si ese fenómeno ocurre, entonces eh, eso hace altamente improbable que un milagro que está reportado por mucha gente sea falso, de forma independiente. Entonces, ahora suena como súper natural ponerlo en el teorema de Bayes que lo conocemos, pero en el momento esa fue la motivación principal al parecer. Bueno, para terminar este paréntesis histórico, quiero decir que existen varias razones atribuibles a que el trabajo de Bayes haya sido ignorado parcialmente hasta Laplace. La incompletitud del trabajo del propio Bayes, el rol incierto que tuvo Price en el desarrollo del trabajo y también el nombre poco elocuente del artículo que probablemente desvió la atención al trabajo. Todo esto nos hace cuestionarnos si es correcto referirnos a este trascendental teorema en honor al reverendo Thomas Bayes, el cual lanzó el primer atisbo de este resultado y no efectivamente a Laplace, el cual fue el primero en enunciar la forma general para la relación entre prior, posterior y modelo, y la forma en que hoy conocemos y usamos el teorema. Bueno, después de la introducción más conceptual histórica,
Vamos ahora a ver la inferencia bayesiana en la práctica. Entonces recordemos que tenemos que calcular la distribución posterior en base a la multiplicación de nuestro modelo o verosimilitud, nuestra distribución a priori sobre el parámetro y eso dividirlo por PDD, que es em, que es la densidad marginal de los datos con respecto a cualquier o a todos los valores de los valores del parámetro θ. Recordemos que no nos vamos a preocupar de esta constante porque no depende de θ y nos basta con encontrar una versión proporcional a a la distribución posterior. Y esto es básicamente el numerador de esta expresión. Entonces con el modelo ya definido, que es PDD dado θ, y dado el hecho que no necesitamos calcular la constante PDD, entonces lo único que tenemos que diseñar es el prior. Entonces, ¿cómo elegimos el prior? Para responder a esta pregunta tenemos que fijarnos en dos aspectos. Primero, cuál es la información que tenemos disponible, ¿cierto? Porque hemos hablado todo el tiempo que el prior es básicamente una colección de toda la información, em, o, sí, toda la información disponible antes de verdad, todo lo que sabemos de la naturaleza del parámetro en base al dominio experto. Entonces, esto es lo primero, ¿qué información hay disponible o qué sesgos queremos nosotros introducir de forma subjetiva en la inferencia? Esa es una razón más conceptual, ¿cierto? Y la segunda razón es práctica. La segunda razón es cómo podemos asegurarnos que una elección del prior nos permita calcular, usar, interpretar, extraer muestras y analizar la distribución posterior. Entonces, por ejemplo, uno puede tener una información de alto nivel sobre el parámetro. Por ejemplo, su magnitud es pequeña, está cercano a cero, pero cómo traducir eso en la distribución exacta no es trivial, ¿cierto? Porque estar cerca de cero puede ser, bueno, es gaussiano con varianza baja y media cero, puede ser laplaciano, puede ser uniforme entre menos 0,1 y 0,1, ¿cierto? Entonces, em, dentro de todas esas opciones que tenemos que satisfacen la información experta que tenemos del parámetro, tenemos cierta libertad para elegir la distribución exacta. Y eso lo hacemos en función de asegurar una forma amigable, si queremos, de la posterior. Una práctica usual para lograr este objetivo es considerar priors conjugados. Un prior conjugado es simplemente una distribución que permite una distribución a priori que permite que la posterior pertenezca a la misma familia. Entonces, diremos que un prior p de θ es conjugado con la verosimilitud p de d dado θ si tanto el prior p θ como el posterior p de θ dado datos pertenecen a la misma familia. Por ejemplo, ambos son gaussianos. Entonces, hay dos ventajas súper claras de esta elección. Y lo primero es que podemos considerar el paso de prior a posterior, que es el paso de reducción de incertidumbre, ¿cierto? Nosotros partimos con una distribución a priori sobre el parámetro antes de ver datos y esperamos que los datos empiecen a concentrar esta distribución en el valor real del parámetro. Entonces a esto le vamos a llamar actualización bayesiana. Entonces, por supuesto que cuando yo veo datos, la distribución de θ del parámetro va cambiando. Por supuesto, yo la quiero más concentrada en el parámetro real. Pero este cambio me gustaría que no fuera en el espacio de todas las distribuciones, yo voy saltando de una distribución en otra, ¿cierto? Porque, por ejemplo, parto gaussiano y después estoy uniforme. Entonces, no, toda la preconcepción que yo tenía del modelo cambia completamente. A mí me gustaría que cambie en el sentido que es más concentrada, pero que sea como del mismo tipo. Por ejemplo, parto con una gaussiana que tiene varianza alta en el parámetro y a medida voy incorporando datos, sigo con una gaussiana, pero que tiene menor eh, varianza. ¿Ya? Entonces, en este caso, la actualización bayesiana se interpreta directamente como un cambio de parámetro. Y en el caso de la gaussiana, por ejemplo, como el parámetro es interpretable, yo puedo interpretar cuál es el efecto exacto de los datos a medida que se van incorporando en mis parámetros. Entonces, eso permite una interpretabilidad directa. Y otra razón, y otra ventaja que es más técnica, es que
la cantidad de parámetros se mantiene constante, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un modelo que tiene, no sé, 50 parámetros y uso un prior conjugado, parto con 50 parámetros para perdón, me refería al número de parámetros del prior. Mi prior tiene 50 parámetros, entonces, si es conjugado con la verosimilitud, yo voy incorporando datos y el posterior, al estar en la misma familia, sigue teniendo 50 parámetros. Entonces, no es que no sé qué vaya a pasar con la probabilidad de teta dado datos y vaya a tener que empezar a demandar más memoria. Entonces, todos los datos, a pesar de que la cantidad de datos puede ser no acotada, se van resumiendo en una cantidad fija de parámetros. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de construcciones de priors conjugados. El primer ejemplo va a ser usando el modelo gaussiano que estamos viendo acá, y el segundo ejemplo va a ser con un experimento Bernoulli, em, que fue el inicialmente considerado por Bayes, como veíamos en la primera mitad de la clase. En el modelo gaussiano vamos a considerar lo siguiente, ¿cierto? Como tenemos aquí arriba a la derecha, vamos a considerar n datos independientes e idénticamente distribuidos de acuerdo a una gaussiana con parámetros media mu y varianza sigma. Este va a ser nuestro modelo, ¿cierto? Estamos hablando de modelos generativos o modelos discriminativos, pero son modelos probabilísticos, ¿cierto? Entonces, este es nuestro modelo para nuestros datos. Nuestros datos son X ahora. Y sabemos de las clases anteriores que la verosimilitud para un conjunto de datos D, em, que denotamos como X1, X2, X3 hasta Xn, tiene la siguiente forma. Primero, por independencia, podemos escribir la verosimilitud como una pitatoria. Después, en la segunda igualdad, escribimos simplemente la expresión de la gaussiana. Y después multiplicamos todo y tenemos la forma exacta de la verosimilitud. Entonces, para esta verosimilitud tenemos que encontrar prior conjugado, ¿cierto? Y tenemos dos parámetros, mu y sigma. Hacerlo directamente para mu y sigma es un poco complicado, así que lo vamos a hacer por partes. Lo vamos a hacer primero para mu cuando sigma es conocido, luego lo vamos a hacer para sigma cuando mu es conocido, y con esta práctica el caso general va a quedar de tarea. Bueno, en el primer caso, entonces, cuando mu es desconocido y sigma es conocido, necesitamos imponer un prior sobre mu. Si nos fijamos en la verosimilitud, em, bueno, primero recordemos que un prior conjugado es simplemente el que al multiplicarlo por la verosimilitud, la forma resultante tiene la misma, em, está en la misma familia que el prior, ¿no? Entonces, exploremos un poco la verosimilitud y observemos cómo depende de mu, ¿ya? Tiene una constante primero a la izquierda, que es el 2pi sigma cuadrado. Estoy describiendo la parte que está en azul. Después tenemos una exponencial y una sumatoria adentro. Entonces, ¿cómo depende eso de mu? Em, Esto es proporcional a una gaussiana en mu, ¿cierto? Y eso es simplemente porque tenemos la exponencial de algo con mu al cuadrado. Entonces el prior conjugado para mu en este caso es una gaussiana, porque una gaussiana por otra gaussiana sigue siendo una gaussiana. Entonces vamos a elegir este prior que está abajo escrito en blanco, que es P de mu, una gaussiana con parámetros nuevos, mu 0 y sigma 0. Y ese va a ser nuestro candidato, nuestros parámetros para el prior del parámetro mu. Es importante hacer la anotación acá, em, porque estamos hablando de parámetros, ¿cierto? Nuestros datos son normales, ¿cierto? Idénticamente distribuidos de acuerdo a una normal mu sigma. Y a su vez es una composición jerárquica, ¿cierto? Porque mu, estamos considerando que es una variable aleatoria que tiene una distribución a priori normal de media mu 0 sigma 0. Entonces mu 0 y sigma 0 pasan a ser los parámetros del parámetro mu del modelo. Entonces, para no hablar del parámetro, nos vamos a referir a mu 0 y sigma 0 como los hiperparámetros del modelo, ¿ya? Eso es solo notación. Y entendamos un poco qué significa mu 0 y sigma 0. Son nuestros candidatos, si queremos, para cuál es el valor de mu, ¿ya? Yo creo que mu antes de ver dato es una variable aleatoria que tiene media mu 0, entonces tiene que estar en torno a mu.
¿Y cuán lejos de mu? Bueno, proporcional a sigma, 0, a sigma 0. Esa es mi adivinanza para mu. Bueno, entonces para calcular la posterior de mu dado d, mi conjunto de datos, vamos a usar la forma proporcional del teorema de Bayes. Vamos a calcular p de datos dado mu, que es la verosimilitud, y multiplicarla por el prior p de mu, ¿ya? Y esto, enchufando las expresiones que vimos en la slide anterior, en la verosimilitud y en el prior, podemos mostrar que esto es proporcional a una exponencial de menos 1 partido por 2 sigma n al cuadrado por mu menos mu n al cuadrado. Entonces, es importante, no hemos definido mu n sigma n todavía, pero vamos al punto 1, ¿ya? Hemos mostrado, ojo que aquí viene, este comentario es súper importante en función de la constante de proporcionalidad que ha estado dando vuelta un rato, la distribución marginal de los datos PDD, pero no hemos definido bien. Solamente dije que no es necesario siempre calcularla, y por eso trabajamos con la versión proporcional del teorema de Bayes. Como hemos visto que la distribución posterior es proporcional a esta forma exponencial, entonces necesariamente la distribución posterior tiene que ser una normal con parámetros media mu n y varianza sigma n cuadrado. Y esto es porque esa forma exponencial es proporcional a la normal que acabo de describir, ¿cierto? Entonces, no puede ser, y como p de mu dado datos es una distribución, tiene que integrar uno, entonces necesariamente tiene que ser esta distribución normal, ¿ya? Este es un ejemplo en el cual no necesitamos calcular p de d para conocer la distribución a priori exacta, ¿cierto? Porque simplemente no puede ser otra distribución. Eso es el punto 1. Y el punto 2, aquí analizamos exactamente qué es mu n y sigma n cuadrado. Son los nuevos parámetros de la posterior. Efectivamente hemos mostrado que el prior definido por una distribución normal para mu es efectivamente conjugado a la verosimilitud, y la prueba de eso es que la posterior también es normal con nuevos parámetros. Pasamos de parámetros mu0 a mu n, que es lo que está acá en el punto 2, y sigma 0 cuadrado a sigma n cuadrado, que es lo que está acá. Entonces la interpretación de estos nuevos parámetros es súper clara. Partamos por mu n. Mu n, por eso lo escribí con colores, es una combinación convexa entre mu0 y x barra. Mu0 es el hiperparámetro inicial, ¿cierto? Del modelo es nuestro candidato para hacer mu inicialmente, y x barra es simplemente el promedio de todos los x. Entonces, em, podemos ver que el nuevo hiperparámetro que representa a la media posterior de nuestro parámetro mu es una combinación entre el hiperparámetro mu0, que tenía el mismo rol cuando no teníamos datos, y x barra, el cual es el estimador de máxima verosimilitud de mu, y sería el estimador de mu si no tuviéramos prior, ¿cierto? O si el prior fuera plano, o si solamente consideráramos los datos. Entonces, eso es importante, ver cómo evoluciona el hiperparámetro a mu n, ¿cierto? Es una combinación entre mu0 y x barra. Y es importante ver también cuáles son los ponderadores. El ponderador de mu0 es 1 partido por sigma 0 al cuadrado, que es 1 partido por el hiperparámetro de varianza, ¿cierto? 1 partido por varianza lo vamos a definir como precisión. Entonces, los ponderadores de mu0 y de x barra son las precisiones del prior y del modelo, ¿ya? La precisión del prior es 1 partido por sigma 0 cuadrado, y la precisión del modelo es sigma cuadrado partido por n. Porque sigma cuadrado, perdón, la varianza del modelo es sigma cuadrado partido por n, porque esa es la varianza efectivamente de x barra. X barra también es gaussiano, porque es una suma de variables aleatorias gaussianas. Y como la varianza de x es sigma cuadrado, entonces la varianza de x gorro es sigma cuadrado partido por n. Por otro lado,
el hiperparámetro de varianza pasó de sigma 0 cuadrado a sigma n cuadrado. Em, lo cual también es una combinación de parámetros del prior en rojo, 1 partido por sigma cuadrado, que es la precisión del prior, y n partido por sigma cuadrado, que es 1 partido por sigma cuadrado partido por n, que es la precisión de la variable aleatoria x barra, ¿cierto? Y están sumadas en forma paralela, ¿cierto? La suma paralela se define como em, si tengo cantidades S1 y S2, entonces la suma paralela es 1 partido por S a la menos 1, perdón, si tengo dos cantidades S1 y S2, la suma paralelo es em, S1 a la menos 1 más S2 a la menos 1, todo eso a la menos 1. Y porque cuando uno ve datos, por supuesto no puede aumentar la incertidumbre. Lo que aumenta es la precisión. Por eso lo que está ahí adentro se puede descomponer como 1 partido por sigma 0 cuadrado, más 1 partido por sigma cuadrado, más 1 partido por sigma cuadrado, más 1 partido por sigma cuadrado, así n veces porque observé n datos y cada uno me permite disminuir mi varianza o aumentar mi precisión en un factor 1 partido por sigma cuadrado. Bueno, ahora continuamos con el caso 2 en el ejemplo del modelo gaussiano. Seguimos con el mismo supuesto, los mismos datos, x1 hasta xn, dado i y d de acuerdo a la normal media mu y varianza sigma cuadrado, ¿cierto? La verosimilitud es la misma, la mantengo ahí. Y el caso 2 es, tenemos que diseñar un prior conjugado para sigma cuadrado, ¿ya? O sea, asumimos que sigma cuadrado es desconocido y que mu es conocido en este caso. De nuevo, tomamos el mismo procedimiento que en el caso 1, inspeccionamos la verosimilitud y vemos cómo depende de sigma cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Porque es la verosimilitud la que tenemos que multiplicar por el prior para obtener una versión proporcional de la posterior y que queremos que mantenga la misma forma del prior, ¿cierto? Entonces vemos que la verosimilitud depende de sigma cuadrado de dos formas. Primero, fuera de la exponencial tenemos un sigma cuadrado elevado a menos n, ¿cierto? Y después dentro de la exponencial tenemos un 1 partido por 2 sigma cuadrado. Ahora, una distribución que dependa de esa forma de sigma cuadrado no está dentro de las distribuciones conocidas. Pero sí hay una distribución em, que tiene esta forma para el recíproco de sigma cuadrado, ¿ya? Entonces, em, vamos a elegir un prior para sigma cuadrado que es el gamma inverso, que está dado por esta línea blanca abajo, que es básicamente decir que el recíproco de sigma cuadrado sigue una distribución gamma, ¿ya? Y podemos ver muy claramente dónde sale el 1 partido por sigma cuadrado en la expresión de la distribución gamma inversa, ¿cierto? Entonces vemos que el prior que vamos a elegir es el gamma inversa con parámetros alfa y beta o hiperparámetros del modelo alfa y beta. Vemos que es una exponencial. Recuerden que la línea de abajo la función es sigma cuadrado. Entonces tenemos una exponencial de menos beta partido por sigma cuadrado y fuera de la exponencial tenemos un 1 partido por sigma cuadrado por alfa más 1. El beta elevado a alfa y la función gamma de alfa son solo constantes, en este caso son absolutamente lo mismo, ¿ya? Para interpretar un poco los parámetros alfa y beta, notemos que la exponencial que tenemos ahí, que es menos beta partido por sigma cuadrado, em, bueno, sabemos que es una función exponencial, decae, ¿cierto? Porque sigma cuadrado es positivo, tiene un menos, y beta es como el recíproco de la varianza o del ancho de esta exponencial, si quieren, ¿ya? Y por eso se llama rate, como una precisión, la tasa a la cual cae esa exponencial. Y el otro parámetro, alfa, se llama parámetro de forma, porque si se fijan, esto como función de sigma cuadrado es como decae como 1 partido por x. Entonces a mayor alfa decae más rápido también, ¿ya? Entonces la intuición es que si alfa y beta
crecen, entonces esta distribución debería caer más rápido y lograr un pic más definido. ¿Ya? Esa es la intuición. Bueno, nuevamente siguiendo el mismo criterio que para el caso 1, tomamos calculamos una versión proporcional de la posterior, multiplicando la verosimilitud PDD dado sigma cuadrado y el prior P de sigma, y eso nos lleva a una expresión que es proporcional a lo que está aquí escrito con blanco a la derecha, ¿cierto? 1 partido por sigma cuadrado elevado a n medios más alfa más 1 por la exponencial de menos 1 partido por sigma cuadrado por el paréntesis que está ahí, ¿cierto? Que incluye el beta. Entonces, con el mismo criterio de antes, no necesitamos calcular la constante de proporcionalidad P de delta, porque sabemos que esta expresión que está aquí es proporcional a una distribución gamma inversa, ¿ya? Y no puede sino ser la gamma inversa con los parámetros que están aquí escritos en verde, necesariamente. Entonces, ese es lo primero que tenemos que notar. En segundo lugar, veamos cómo cambiaron los parámetros, que es lo que está abajo a la derecha en azul. El hiperparámetro alfa cambió a alfa más n medio, ¿cierto? Lo que significa que el factor 1 partido por sigma cuadrado elevado a alfa de la distribución gamma inversa decae ahora n medio veces más rápido, ¿ya? Lo que significa que al observar n datos, mi distribución posterior sobre sigma cuadrado, entonces debería tener un pic más pronunciado. Y el segundo hiperparámetro, que es la tasa que les comentaba en la slide anterior, em, cambia a ser la suma, bueno, el beta original más la suma de los cuadrados dividido en 2, ¿cierto? Claramente ahí apareció una noción de varianza en la distribución posterior. Bueno, el caso 3, como dije anteriormente, va a quedar de tarea. Em, el caso 3 es básicamente combinar lo que hicimos en el caso 1 y en el caso 2, ¿cierto? Porque ahora consideramos que ambos parámetros son desconocidos y em, es casi como juntar las dos cosas, es casi como juntar las dos distribuciones conjugadas, pero hay una pequeña sutileza, ¿ya? Y hay que tenerlo claro y de eso se trata la tarea. Vamos a responder todas las dudas que tengan por el foro. Bueno, y la próxima clase continuamos lo que estábamos viendo ahora. Ahí vemos el ejemplo binomial, que es muy similar a lo que vimos en el caso gaussiano, pero con otro modelo. Vemos máximo a posteriori, que es una estimación puntual bajo el contexto bayesiano que es congruente con las estimaciones puntuales que vimos en las clases anteriores. Y cómo realizar predicciones utilizando la distribución posterior, porque finalmente lo que queremos nosotros es hacer predicciones de nuevos datos, ¿cierto? No quedarnos con una posterior del parámetro, queremos usarla. Eso, hasta la próxima, gracias.